Listo, estamos de regreso. Tuvimos una falla técnica, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te sientes? Bien, amiga. Me dio un poco de alergia, no sé por qué. Es que creo que aquí en la alfombra hay un poco de tierra y soy alérgica al polvo. Pero Ok. todo muy bien. Listo, ya estamos otra vez de regreso. Ok, bueno, seguimos platicando, si ahorita que se comienzan a conectar y pues para que podamos seguir platicando sobre estas 5 heridas de la infancia y cómo se desarrolla y cómo podemos detectar a partir de nuestro físico eh, qué herida tenemos, ¿no? Es increíble porque también te abre a una nueva posibilidad de crear una relación con esas personas de otra manera y tener esa empatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, estábamos hablando de la primera herida. Hoy vamos a hablar de tres, porque pues sí es un poquito largo y nos gustaría, pues bueno, en el otro live, hacerlo los dos últimos y pues saber O tal vez dos ya nada más, ¿no? Porque con esta fallita, este, puede ser que hoy hablemos dos y la próxima los tres, ¿cómo ves? la otra. Ok, perfecto. Entonces, bueno, seguimos con la herida del rechazo. La herida del rechazo tú la puedes detectar cuando una persona físicamente es delgadita. Es las personas con esta herida no tienen, o sea, su cuerpo es como frágil. Es frágil, no tienen, o sea, no tienen mucha carne, son flaquitos. Y entonces, ¿qué tiene que ver esa herida con nuestro aspecto físico? Pues es que ellos eh, tienden a no querer, pues, ser vistos, ¿no? O sea, por esta herida del rechazo. Entonces se ponen la máscara del huidizo y pues bueno, ya habíamos dicho hace ratito que bueno, esta herida se genera de los 0 al año y con el mismo sexo bueno, el mismo padre, el padre del mismo sexo. Ajá, se va a generar. Y pues bueno, ellos no, como su fisionomía es súper delgadita, es porque no quieren ocupar un espacio. Sí, es como querer ser invisible ante las personas, ¿no? Como pasar Exactamente. desapercibida, como yo, no quiero no verme, ante las personas, tal vez para no seguir sintiéndome herido, ¿no? Seguir vivenciando mi rechazo. Así es, y los niños que tienen esta herida, pues bueno, tú los puedes detectar cuando son muy callados, no hacen ruido, o sea, están como separados del mundo material, ¿no? Y también de adulto, pues rechazan por ejemplo, la sexualidad, o sea, no crean valor, no se creen con ese valor. O sea, todo quieren, o sea, en su afán de querer hacer todo perfecto por este miedo al rechazo. O sea, ellos siempre se van a exigir mucho de querer hacer las cosas perfectas para Sí. no ser rechazados. Pero Buscan mucho la imagínate perfección, todo, ¿no? exacto, todo lo que resistes, adivina que pues persistes. Entonces, si tú resistes eso, pues ellos al mismo tiempo pues generan este rechazo, ¿no? Por ese miedo, o sea, querer hacerlo todo tan perfecto para no ser rechazados, pues terminan, pues ellos rechazando o sintiéndose rechazados, ¿no? Y todo tiene que ver con una interpretación, porque también, te digo, si nosotros nos quedamos en el lado de la victimez con estas heridas, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de solucionar esto y de sanarlo, o sea, cuando somos responsables y de que todos nosotros lo generamos, o sea, fue una interpretación, o sea, el niño que tiene esta herida o esta persona que tiene la herida del rechazo, pues lo interpretó así, o sea, interpretó que su papá del mismo sexo lo rechazaba, ¿no? Claro. No, y así lo van interpretando en muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de convivir o de relacionarme con personas que tienen esta herida y a veces es difícil poderlos reconocer porque no es suficiente. Buscan muchísimo la perfección. Es como que tal vez aunque tú estés tratando
demostrarle que lo reconoces como persona o reconoces su esfuerzo o cualquier acción que haya tenido, pero para ellos no es suficiente. O sea, dependiendo de nuestras heridas, como lo acabas de mencionar, son perspectivas o suposiciones que hacemos. Tal vez la persona sí lo está demostrando, pero en tu mente solamente ves rechazo, solo sientes rechazo. Lo que resistes, persiste. Y así es como lo vamos atrayendo y lo vamos reproduciendo y viviendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así es, y son personas que, por ejemplo, cuando los interrumpes, ellos piensan que no son suficientes y entonces lo que hacen es quedarse callados. Pero ellos interpretan eso de que tú los estás interrumpiendo como un rechazo, como tú no tienes el valor, o sea, no te estoy dando ese valor a ti y no es importante lo que dices. Entonces ellos mismos generan ese rechazo. Porque te digo, todo tiene que ver con una interpretación, o sea, a lo mejor yo te interrumpo y pues si tú no tienes esa herida vas a decir, ah, bueno, pues me está interrumpiendo porque pues a lo mejor se le hizo importante, pero la herida, cuando tú tienes la herida del rechazo, pues tú lo interpretas como que tú no eres suficiente, ¿no? Es lo que les comentaba ahorita que se cortó el video, que cuántas veces cuando tenemos una herida y vemos que la estamos viviendo de afuera hacia adentro, cuando no es así, o sea, no es del exterior, es del interior, pero cuántas veces nos cuestionamos quién, o sea, principalmente quién se está rechazando, o más allá de rechazando, quién nos está reconociendo, porque si tú no reconoces realmente lo que eres y estás parado sobre esa herida constante, en este caso la del rechazo, pues no va a haber nadie que te pueda hacer sentir aceptado, reconocido, amado, porque tú no lo haces, o sea, nadie va a poder curar nuestras heridas, más que nosotros mismos. Y es una gran ventaja poder reconocerlas y saberlo, porque pues te ayuda a tener una mejor perspectiva de la vida y darte cuenta y reconocer cuando está siendo, cuando está siendo real lo que está pasando o cuando está siendo tu herida, porque también si la tienes y de repente se presenta en tu vida una persona, porque sí las hay, que toca esa herida, ¿para qué te sirve? Pues para cuidarte, para protegerte y para poner ciertos límites. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que ahí duele, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando no la reconoces, cuando no sabes poner límites? En el miedo o en el estar viviendo constantemente, pues estamos aceptando, incluso permitiendo que alguien más nos haga estarla viviendo o que le estemos sufriendo constantemente. Sí, pero ojo, cuando tú eres responsable y requieres también cacharla que tú misma lo estás creando. O sea, si tú no sanas esa herida y no eres consciente de que la tienes, pues fácilmente vas a caer en esto, ¿no? En el que tú vas a interpretar que, por ejemplo, yo te interrumpa y tú lo vas a interpretar como que tú no eres suficiente, ¿no? Y entonces la chamba tiene que ver contigo, no tiene que ver con el otro. Y ahí es pues la verdadera sanación y la verdadera transformación, cuando requieres saber y ver que no tiene nada que ver con el otro, sino tiene que ver con la interpretación que tú le das a ese evento, ¿no? Otra de Sí, las características, exacto, otra de las características que tiene esta herida del rechazo, pues es que tienen, por ejemplo, los ojos los ves como si tuvieran miedo, o sea, como miedosos, ¿no? Esos ojitos así como que ellos constantemente como tienen con miedo. temor, ¿no? Exactamente. Son personas que tienen problemas con la memoria, o sea, se les olvidan las cosas porque justamente pues para ellos pues interpretan que nada es suficiente. Ayer pasó una patrulla, perdonen. Que pase la sirena.
Y entonces, pues también lo que suelen hacer este tipo de personas que tienen la herida del rechazo es que ellos, para poder sentirse como retirados, acuden a las drogas, al alcohol, o sea, como una manera pues de como dejar de existir, ¿no? Porque hablábamos antes de que se nos cortara, que una de las características es esa, ¿no? De que ellos constantemente se están cuestionando su existir, ¿no? Tienen el cuerpo como de un niño, o sea, te digo, son como súper flaquitos, no tienen como carne y tienen como una figura como de niño, ¿no? Ajá. Ellos en el afán de esforzarse en madurar, pues adquieren como esta forma de un niño, ¿no? O muchas veces también adquieren responsabilidades que ni siquiera son suyas, ¿no? Porque si yo en mi vida me siento todo el tiempo rechazado, lo que voy a buscar es la aceptación y el reconocimiento y qué estoy dispuesto a hacer por todo el tiempo encontrar eso en las personas. Así En es. las personas, como lo decía, no en uno mismo, ¿no? Y hablando de esto, también reconocer que, bueno, o sea, las personas que crean esa herida en nosotros, que son nuestros padres o las personas que nos educaron o que nos crearon, pues no es verlos como malos o como creer que realmente nos quisieron herir. O sea, muchas veces nuestros padres pues también tienen estas heridas. Puede ser que otras y que esta otra herida haya originado o el impacto origina que pues también a mí me hieran. Tal vez mi papá no, o mi mamá no tuvo la del rechazo, pudo haber sido que tuviera la de el abandono o la de la humillación o la de o la de la injusticia, y eso hace que pues me rechace. O puede ser que sí tuvo la del rechazo y como él no vivió algo diferente, pues no te puede dar algo que no tuvo. Y es un impacto como de 4 generaciones atrás, ¿no? O sea, los papás de mis abuelos y los de mis abuelos a mis papás y mis papás a mí. Sí, acabas de decir algo súper importante, o sea, la herida que nosotros, o sea, la herida que prevalece en nosotros la tienen nuestros papás. Sí, O sí, sea, tú vas a, o sea, es de ley que tengan esa misma herida. sí, En- cualquiera de uno de los dos es que puede tenerla, tal vez no precisamente, y también tenemos que ver que pues igual a veces no tenemos a nuestros dos papás, ¿no? A veces solamente tenemos a nuestra mamá o a nuestro papá, tal vez sí a los dos. Aquí es como reconocer de dónde viene, qué la originó, qué fue esa parte que me dolió tanto, tanto de pequeño, que ahora voy con tantas máscaras por la vida cuidándome de no ser rechazado nuevamente, pero entre comillas, porque eso es lo que estoy creando todo el tiempo. Y lo seguiré creando hasta que voltee a ver este, la situación y le dé una solución, le ponga atención, y la atención no es como rechazarla más, ¿no? Como, puta, ¿por qué tengo esta herida que me está dando en la torre o me ha hecho sufrir tanto tiempo? Sino pues realmente aceptarla y reconocer que en algún punto fuimos lastimados, pero que ahora somos adultos y como adultos podemos voltear a ver ese niño lastimado o esa niña lastimada y decirle, ahora yo estoy aquí, tu adulto, para cuidarte y para darte tal vez lo que no tuviste de pequeño y ver a nuestro niño interior, porque pues sí, son las 5 heridas de la infancia y cuando sentimos esa herida, inmediatamente lo que sale o la reacción que sale es la de nuestro niño lastimado y nos vamos comportando como niños entre nosotros, y lo que crea es este impacto de las personas que hieren es porque están lastimadas. Entonces, vamos lastimándonos entre nosotros porque somos personas heridas.
Y mientras Así es. no volteamos a ver esta situación, pues sí, creo que es empezar a crear esta conciencia. A veces no tenemos la capacidad ni em, la empatía para poder ver que cuando alguien quiere lastimarme no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo lastimada que se siente esa persona, con lo herida que se siente y que en su miedo, pues esas son sus reacciones. Así es, justamente nos hace la herida, el conocer estas heridas nos hace ser empáticos con los demás. Y como dices, que no tiene que ver con nosotros muchas veces, sino que tiene que ver con ellos. Y podemos ser empáticos y comprender el por qué ellos están actuando como actúan, ¿no? Otra de las características del rechazo es, por ejemplo, en la voz, ¿no? Te puedes dar cuenta cuando alguien tiene la herida del rechazo porque su voz es muy apagada, son débiles, o sea, como muy débiles, o sea, no se quieren dar a notar. Por ejemplo, en nuestra forma, ahorita que ustedes están sentados, o sea, cáchense, ¿no? Hasta en la manera de sentarnos. Por ejemplo, la herida del rechazo, pues son personas que, pues, o sea, tienden como a ocultarse, ¿no? O sea, no darse a notar. Ellos quieren, interpretan que es mejor como dejar de existir, ¿no? Sí, muchas veces puede ser así, o sea, creo que en realidad son bastantes las formas o estrategias inconscientes que vamos creando para ir sobreviviendo en este mundo e ir esquivando ante las personas el no ser rechazados, ¿no? Pero en realidad es algo que nosotros tenemos dentro y que así lo vamos proyectando en otras personas. Lo que vemos en otros es una proyección de lo que está en nosotros mismos. O sea, la persona es el espejo que viene a mostrarte, pero quien lo está sintiendo eres tú y de quien vienes de ti, entonces la emoción es tuya y ahí algo te está avisando que no está bien, que algo te duele, algo te incomoda, algo te lastima, algo te molesta, algo te frustra, algo te da miedo, algo te da tristeza, pues es una oportunidad. Pero cuando hay alguien que nos hace sentir eso, lo primero que hacemos es huir, rechazarla, decir no, queremos que todos nos hagan sentir bonito. Y creo que los que más nos vienen a enseñar o nos vienen a hacer sentir lo que no es cómodo para nosotros, son maestros de vida, ¿no? Todos en realidad somos maestros de vida, pero creo que esas personas aún más, porque, porque te están mostrando algo que hay en ti. Y Exacto, hay algo que tú, o sea, te muestran algo que requieres tú trabajar. Es una, como decías, es una proyección, ¿no? Entonces, una de las maneras de poder sanar esta herida, o sea, también hay que, o sea, ojo, la herida siempre la vamos a tener, ¿no? O sea, siempre va a existir en nosotros y se va a activar ante alguna situación cuando nosotros nos sintamos como amenazados, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hablábamos de la persona que tiene la herida del rechazo, pues bueno, cuando él siente y lo interpreta así, o sea, de que no es mirado, etcétera, pues se siente rechazado. Entonces, una de las maneras de que podamos apoyarnos a sanar cuando tenemos esta herida es, pues bueno, es cuando comenzamos a ser más creativos, imaginativos, o sea, por ejemplo, ellos tienen unas cualidades increíbles que es el trabajar solos. O sea, a ellos se les da trabajar solos excelente, ellos pueden manejar todo, son eficientes, son súper, o sea, en los detalles, o sea, son muy detallistas y otra de las cualidades que tiene esta herida del rechazo es que ellos actúan en situaciones de emergencia. O sea, por ejemplo, a mí me hace pensar, porque cuando alguien, no sé, se está ahogando o algo así, pues yo, o sea, me pondría en pánico y no sé qué haría y entonces, o sea, podría yo quedarme pasmada, pero este tipo de personas que tienen esta herida, o sea, su cualidad es que actúan es ante la actuar, emergencia. claro, sí, sí, O sí. sea, se activan como, ¿no? Entonces, cacharte Yo y ver tengo en también esa casa, fortaleza. yo tengo en casa
alguien con la herida de rechazo y créeme que lo estás describiendo a la perfección, ¿eh? O sea, todo esto que estás diciendo que es pero súper, súper cierto. Y exacto, acabas de decir algo importante. Esto que estamos pues aprendiendo o sabiendo, dándonos cuenta, podemos ser empáticos con esas personas que vivimos, ¿no? O sea, cacharla y decir, ah, ok, él tiene esto, entonces, ¿cómo lo puedo ayudar como para darle una fortaleza? Ok, pues volteándolo a ver, siendo como incluyentes, no interrumpirlo, o sea, como sobresaltar todo eso que él pues solamente trae cargando. Es la manera que podamos nosotros apoyar, ¿no? A personas que tienen este tipo de herida, ¿no? Claro, y que incluso te ayuda a ver cómo es que te vinculas en tus relaciones personales y cómo entre heridos hay un enganche, como una fusión así, ¿no? Como de, este tiene la herida del rechazo y combina perfecto con el de la herida de abandono y ella siempre me va a rechazar y yo por sentir ese rechazo siempre la voy a abandonar y vamos a alimentar nuestras heridas. En realidad es increíble tener esta información, porque incluso te das cuenta cómo es que vinculas con las personas. ¿Desde dónde? ¿Desde la carencia Desde o, esa des herida. o desde la plenitud? ¿Desde el vacío y las necesidades o desde la abundancia? Pero cuando tú sabes que tienes una herida y puedes ver a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tu pareja, a tu esposo, a tu novia con sus propias heridas, esto crea, creo que comprensión, que humildad para reconocer que no es que el otro quiera mostrármelo, es que también tiene sus propias heridas y cuando él o ella tiene su herida, pues no puede voltear a ver la mía. Y ahí es asumir cada quien la responsabilidad de qué es lo que nos no mueve y nos lastima. Y dejar de estar culpando al otro. Es que me lastimó, es que me mintió, es que me rechazó, es que me abandonó, es que no fue justo, es que me humilló. Pero realmente nos humillan o realmente nos están dando el mensaje que nosotros tenemos esa herida y que solamente nosotros podemos sanarla. Es correcto, o sea, justamente lo que acabas de decir, que tú generas relaciones así para que te rechacen, para que tú termines huyendo, porque tu máscara es el huidizo, o sea, como que te huyas de la realidad. Te digo, puede ser que en drogas, por ejemplo, las personas que tienen esta herida, ellos tienden a sentarse, te digo, muy encorvados y con sus pies los ponen así como cruzados, o sea, para atrás, y entonces no tienen contacto con el piso. Entonces es una forma también como de estar en otro lado. Sí, tienden mucho a desconectarse de la realidad, a fugarse en muchísimas cosas, estar como en su mundo, ¿por qué? Porque o sea, es estar escapando de mi realidad, no afrontándola, entonces me desconecto, me distraigo, me todo, ¿no? Y muchas veces incluso tienen esta dificultad de poder, convivir cierto tiempo con una persona porque no lo logran. O sea, por esta desconexión tan fuerte que tienen, que incluso comentabas que se les olvidan muy rápido las cosas, muchísimo. Pero bueno, pues entonces son personas también que así como tienen ciertas características, eh, que, que les dificultan ciertas cosas, también tienen otras que les facilitan muchas cosas en su vida, ¿no? Son personas también muy inteligentes, muy hábiles, que pueden reaccionar inmediatamente en un caso extremo de emergencia, y, y no sé qué otra cosa, amiga,
tengas de información acerca Y del también es rechazo. importante que a través de que conozcamos nosotras nuestras heridas, también nos hagamos responsables, porque muchas veces caemos en la victimez de decir, es que tú eres el que me haces y me haces sentir rechazado, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ver contigo, o sea, tú cómo interpretas esas situaciones en donde para que te sientas tú rechazado, porque lo vas a Claro. generar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la siguiente herida, que es la de, ¿cuál amiga? ¿Cuál es? Cuéntame. La del abandono. Ya sé. Bueno, en lo personal me va a encantar platicar de esta herida porque esa herida la tengo yo. O sea, la tengo, es algo en lo que trabajo, que ahora es más fácil porque puedo detectar muy bien, perfectamente cuando eso algo así sucede. Y voy a platicar más en esta herida como mi experiencia de lo que yo vivo, y cómo es que se suscitó, de dónde se origina y cómo es que yo le he vivenciado a través del tiempo. Y el reconocerla y saber que la tengo, en qué es en lo que ahora me ayuda, ¿no? Eh, Esta herida mía del abandono se origina, por supuesto, cuando yo era muy chica. Eh, yo sé que hay personas que tienen la bendición súper grande de venir, tal vez, les comentaba hace ratito, de una familia donde todo fue lindo, en todo hubo armonía, amor, respeto, pero sobre todo una familia sana, ¿no? Y eso hace hijos sanos y pues y no quiere decir que seamos insanos, pero sí ya creamos ciertas patologías y problemas emocionales, psicológicos, corporales. Y bueno, pues esas personas tienen la fortuna tal vez de crecer y poder crear también familias o relaciones sanas e hijos sanos. Eso no fue mi caso. Mi caso es que yo vengo de una familia disfuncional donde este eh, mi, mis padres pues se divorciaron cuando yo tenía 8 años y todo esta situación del divorcio fue algo muy complicado, no fue tan fácil porque fue mucho conflicto entre mis papás. Entonces el ver yo tanto conflicto, tanto como tanta pelea, tanto dolor, tantas emociones tan arriba y tan abajo, era muy complicado, o sea, yo era chica, no lo entendía y me dolía demasiado porque en ese momento y esa edad que yo tenía como entre 7 8 años, pues yo quería a mi papá y a mi mamá, o sea, es como de repente, bye, y honestamente, pues a quien más o sea, quería, con quien más tenía una conexión, era con mi papá. Y justamente, otra cosa súper importante es que cuando tú tienes una herida, por lo regular quien la origina es tu padre o madre de tu sexo opuesto. O sea, en este caso yo sentía el abandono por mi papá, porque ellos se separan y yo lo extrañaba, no sabes, amiga, o sea, lloraba a diario por él, porque recuerdo que él me cantaba, me llevaba en los hombros, me llevaba al kinder, jugaba conmigo y mi mamá era lo opuesto, ¿no? Mi mamá era una mujer, muy explosiva, muy emocional y ella, no es que fuese mala, pero sí la recuerdo más como enojada, como estresada, como que sí era más hiriente, o sea, o sea, sí yo recibía maltrato de mi mamá, ¿no? Y esto no significa como irnos quejando de nuestros padres, es reconocer también lo real, pero también reconocer que sí nos hieren, porque también a veces no nos damos el permiso de ver lo que nuestros papás nos hicieron, porque es, ¿cómo vas a ver a tu papá así? No, es tu papá y es tu mamá, y al papá no se le juzga, no se le critica, no, 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 nada, no venimos a juzgarlos, creo que todo lo contrario, vienen a enseñarnos muchísimo, pero sí a reconocer desde dónde se origina ese daño. Y cuando eso sucede, que yo extrañaba tanto a mi papá y se separan y no lo veía,
y a mí lo veía creo que cada 8 días o cada 15 días, y recuerdo que era el fin de semana y yo era la más feliz, y cuando se llegaba el día que me iba a llevar a mi casa de regreso yo lloraba, o sea, yo quería estar con él, porque en él encontraba como más contención, más amor, más apapacho. Hoy entiendo que fue diferente, al final las mamás llevan más el estrés, más la preocupación, más las responsabilidades, y mi mamá pues todo el tiempo era el estrés, ¿no? De muchas cosas, de la educación, de las tareas, de la escuela, de infinidad de situaciones que en determinado momento nosotros no podemos comprender por nuestra edad. Entonces, pues va pasando el tiempo y pues yo no sabía que tenía esa herida, hasta que ya en edad adulta me doy cuenta que se está presentando el patrón del abandono en mi vida. Y ese patrón de abandono justamente se origina en mis parejas. Yo muy chica me enamoro, ay, permítame. Yo muy súper chica me enamoro de un chico, 10, como 7, 8 años mayor que yo. Y bueno, pues resulta que de esto, se origina un embarazo, quedo embarazada, y que origine el abandono. Y para mí no alcanzaba a comprender, qué sucedía. O sea, a mí me dolía solamente. Yo me sentía súper chica, tenía 18 años, embarazada, sola y abandonada. Entonces, bueno, vas haciéndole frente a las cosas, pero eso es en cuestión de lo que puedes, de lo que en ese momento tienes de conciencia. Y pasa el tiempo y llega otra relación y sigue siendo lo mismo, sigue habiendo traición y abandono, traición y abandono. Entonces llega un punto donde dices, esto ya no es normal. O sea, ya no es la persona, estoy viviendo lo mismo y simplemente es la misma historia, pero con diferente personaje. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay en mí, no? ¿Qué es lo que tiene Nancy que constantemente tiene que vivir esta herida y esta situación? Y ahí es donde llego al bendito proceso, donde te conocí y donde yo era una chica súper víctima. Quiero decir también que las personas con esta herida de abandono, pues tenemos muchas características, y una de ellas es que somos personas dependientes o codependientes, ¿no? Y eso no está padre, porque igual es a veces como de, ¿qué hago o qué puedo hacer? O es tanto mi miedo a ser abandonado. Ay, espérenme, como que se me está moviendo esto. Es tanto mi miedo a ser abandonado, que estoy dispuesto a hacer lo que sea o a convencer a esa persona que está conmigo de que soy suficiente para que se quede a mi lado y no me deje. Y en ese tratar de convencer, a veces terminas asfixiando a la persona, tal vez, ¿no? O justamente vas creando, pues que nuevamente te abandonen, porque lo que estás mostrando no es tu esencia, sino es tu miedo, es tu necesidad, es tu vacío, es quiéreme, soy lo que sea, pero no me abandones. Y realmente es algo súper triste, porque es ahí cuando te muestras con tus carencias. Y yo no sé cómo lo vivencia la persona que está contigo, pero también les trasladamos un peso súper grande, ¿no? Es como de ti depende que yo me sienta bien o que no me sienta abandonada. Y mientras tú no solucionas eso, lo vas a estar viviendo una y otra vez, una y otra vez. Em, Perdón que te interrumpa, voy a ver si se puede ver, o sea, para que vean. Creo que no se puede, no se va a ver, ¿verdad? Sí, ahí está. Este, esta es la característica física de la persona que tiene la herida del abandono. Así son, o sea, tú puedes identificar a la persona por su físico, qué tipo de herida tienen, y esta es. ¿Sí se ve bien, amiga, por ahí? Ahí avísenme. sí se ve. Ahí está. Así es su característica o su fisionomía. ¿Vale? Listo.
Bueno, eso es algo también súper importante, que a partir de que mis papás se divorcian, yo tenía como 8 años, mi aspecto físico comienza a cambiar porque yo me empecé a refugiar muchísimo en la comida y empecé a ser gordita. Y también ahí pues empecé a vivir el rechazo, ¿no? El rechazo hacia mí, hacia ti mismo, porque, híjole, el aspecto físico a veces qué importante es, porque nosotros nos vemos mal, la gente nos ve mal, y yo recuerdo que pues sí, o sea, aparte era una niñota, ¿sabes? Era como chiquita, pero de un cuerpo muy grande. Entonces, ¿te imaginas? O sea, piernotas, todo como muy, como, y es esta parte también de protección, ¿no? A veces cuando no es un aspecto delgado, sino que tú estás ganando peso, te estás queriendo proteger, de que no seas lastimado de la Y vida. acabas de decir algo importante. Nosotros vamos a adquirir el cuerpo dependiendo de cómo se activa una herida, ¿no? Por ejemplo, cuando luego me dicen, es que yo hago dietas y de verdad, o sea, como bien y no puedo bajar de peso. Entonces, ahí, bueno, vamos a llegar a esa herida, que es la herida de la humillación, ¿no? Cuando tú tiendes a subir de peso y dices, pero ¿por qué si no como mucho? Si me, o sea, digo, no como para que me ponga así y empiece a adquirir yo cuerpo. Entonces, bueno, esa la vamos a hablar que es la tercera herida, pero justamente nosotros empezamos a tomar características físicas dependiendo de cuál es como que se activa la herida, ¿no? Y es importante que tú te empieces a cachar y digas, ah, ok, o sea, estoy subiendo de peso, ¿en qué momento yo me siento que estoy abarcando de más, estoy invadiendo espacios, que esto tiene que ver con la herida de la humillación, ¿no? Entonces, Yo en esta del abandono, sí te puedo decir que en mi cuerpo sí se ha manifestado el problema del sobrepeso, ¿no? Que es algo con lo que he trabajado, pero justamente cuando no sabes que viene de una emoción por la que nuestro cuerpo en el cuidarse se protege de ciertas formas, ¿no? A veces, no a veces, somatizamos las emociones y siempre viene una reacción del cuerpo que puede ser en disminución de peso o que aumento es de peso. como es el abandono, ¿no? Que es Claro, esta. O sea, esta es la característica de la persona del abandono. Va a así adquirir, cuando es. tú te sientes con esta herida latente que es el abandono, vas a adquirir pues esta herida, Y este problema físico. claro, y la otra es pues también que se manifiestan las enfermedades. Em, pero bueno, o sea, ¿qué ha sido lo padre de esto? ¿Duele? Claro que duele ver la raíz y ver y voltear a ver y decir, híjole, sí pasó esto y sí me dolió y sí me abandonaron, porque aparte de sentir este abandono después de que mis papás se separan, nos vamos a vivir, vamos como empezamos como que ahí a rodar un poco, a vivir con una amiga de mi mamá, luego en otro lado, luego terminamos en casa de mis abuelos y me quedaba mi mamá, pero resulta que mi mamá pues empieza a trabajar y ella se iba muy temprano a la academia, a Toluca, porque entró a la academia de policías para ser policía y se iba súper temprano, amiga, y yo no la veía en todo el día. Y ahí también sentí otro abandono, ya no solo era el de mi papá, sino también el de mi mamá. Yo recuerdo que cuando ella se despertaba era tanta mi angustia, a esa edad yo sentía tanta ansiedad, tanta angustia, tanta tristeza porque los extrañaba, porque no los tenía, que ella se levantaba a las 5 de la mañana a bañarse y yo me metía al baño a ver cómo se bañaba y me decía, duérmete, y yo no, yo te quiero ver, o sea, el tiempo que se tardaba en bañarse, arreglarse y eso, era el tiempo que yo tenía para poder sentir su presencia, ¿no? Este, y ya no la veía, porque cuando ella llegaba yo ya estaba tal vez durmiendo. Entonces también muchas veces el abandono no se da porque el papá te quiere abandonar, a veces los papás por querernos dar lo mejor y que hoy ya se usa más en día que los dos trabajan,
pues el hijo siente ese abandono, ¿no? Donde tal vez o se va al kinder o a la guardería o lo dejan con los abuelos o con los hermanos. ¿Por qué? Porque los papás tienen que trabajar y sientes la herida del abandono, aunque tal vez no te estén abandonando como tal, pero tú te sientes así, porque a esa edad, claro que tienes la necesidad de tener a tu papá o a tu mamá y cuando no están, pues es inevitable que puedas sentirlo. Sí, tú Este, lo interpretas de esa manera, ¿no? O sea, lo así que es. hablábamos o lo que hablamos en el coaching, ¿no? De tú te creas tus propios cuentos, ¿no? Que como dices, ahorita ya que pues creces y eres una mujer responsable y ya lo ves desde otra perspectiva, pues dices, bueno, pues es que tenían que salir a trabajar y no era que me estuvieran abandonando, sino yo interpreté esa situación como un abandono, ¿no? Porque tu papá no te está abandonando a ti, solamente pues se retiró, o sea, se fue a vivir a otro lado, pero jamás pues fue como de te abandono, no te vuelvo a ver y no quiero saber de ti, ¿no? Obviamente las circunstancias pues te llevan a interpretarlo de esta manera. Así es. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a una edad adulta, cuando llegué a este proceso y te empiezan a realmente a empezar a ayudarte a ver, porque tú sabes que es un curso súper fuerte donde te empiezan a taladrar ¿para qué? Para romper como todas estas ideas y telarañas que uno va formando de aferramiento y de victimez. Yo era súper víctima, a mí todo me hacían. Era pobre de mí, mi papá me hizo, mi mamá me hizo, mi novio me hizo, mis hermanas me hacen, en el trabajo me hacen, o sea, yo creo que era un dolor de ovarios y mis relaciones en ese momento de amistad y de todo, obviamente eran negativas, porque yo era una persona, o sea, la verdad lo recuerdo y aunque hoy digo, ¿cómo puede ser? Pero lo reconozco, ha sido un proceso de muchos años donde yo no compartía más que cosas dolorosas, lo mal que me sentía, todo lo malo que me hacían, pero no era una persona positiva. Y eso viene de la inconsciencia, de la ignorancia, por supuesto, y de que no querer asumir la responsabilidad de que dependía solamente de mí. Pero cuando vi este patrón tan repetitivo, dije, tengo que hacer algo. Tomé acción, el proceso me llevó, claro, a un despertar y de ahí a seguir trabajando. Y es donde primero es el enojo, ¿no? Hacia mis papás porque ellos me crearon esa herida, pero después es la conciencia de en este trabajo personal, investigar y saber que por qué sucedió. Y resulta que mis papás también fueron unos niños heridos y que también los lastimaron y que a mí me dieron lo mejor que pudieron, pero no pudieron evitar trasladarme ciertas heridas que ahora a mí me sirven para salir adelante y para saber cuidarme cuando se trata de mí, cuando estoy sintiéndome lastimada y sé que es mi niña interior, y que si no está la adulta responsable, pues las emociones que brincan son las de mi niña lastimada, ¿no? La de hacer berrinche, la de llorar, la de ser víctima, la de muchas cosas, y esto me ha mostrado que también tengo pues varios rasgos como la dependencia o la codependencia, que no ha sido tampoco un proceso fácil porque el, el, el depender de la felicidad de otros para que tú te sientas feliz está muy cañón, o sea, no puedes depender, pero nos hacemos dependientes por esta herida y hasta después lo vas descubriendo. Y qué pesado debe de ser para alguien más que de esa persona depende tu estado de ánimo y tu felicidad. Si está mal, estoy mal porque tiene que ver conmigo. Si está bien, entonces estoy bien. Y eso es muy, muy pesado, muy cansado, tanto para quien lo vive como para quien nosotros le queremos trasladar esa emoción. Y lo mejor es que también me ayuda a poder comprender y ser empática con mis papás y saber que ellos tuvieron su propio proceso mucho más difícil que el mío, sus heridas tal vez mucho más profundas y Y que que en tienen su la amor, misma vida que nosotros, o sea, ahí nos da la oportunidad y de poder, de podernos reconstruir a partir de eso y comprender que si nosotros tenemos esa herida, pues ellos lo tienen. Entonces es poder también ser empáticos y comprender. Y a lo mejor ahorita, pues está padre que sepamos, identifiquemos cuál es nuestra herida,
pero sí es pues importante meterte a trabajar realmente y que alguien te acompañe para que puedas tú romper con esas creencias, como lo que acabas de decir, ¿no? Que nosotros, pues, bueno, entramos a nuestro proceso de coaching y fue como un despertar de la conciencia súper fuerte, durísimo, y el darte cuenta de tus creencias limitantes, del darte cuenta de de que eras víctima de tus circunstancias y cuando te dicen, tú no eres víctima de tus circunstancias, hazte responsable de lo que hasta ahora has generado, pues sí te abre una nueva posibilidad de crear cosas pues muy diferentes en tu vida, ¿no? Y no quedarte en el Claro. victimismo y decir, bueno, que yo tengo la herida de, por ejemplo, las que hemos hablado, ¿no? El rechazo, el abandono, y porque luego escucho que dicen, es que tú me rechazas, entonces no, tú no, nadie te rechaza, o sea, tú eliges personas que te rechacen para que se active esa herida y para que te la muestren y que sea o sea, es una proyección de lo que requieres trabajar. Sí, Y y afrontar. también ver que cuando ya sabemos nuestra herida, también es como, híjole, como ya sé que tengo esto, por medio de esto puedo manipular o chantajear, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Y siempre, sobre todo, empezar a llevarlo a la conciencia, a lo real, a lo honesto. Por eso digo, es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, pero no es como que si nos pasó, ya nos fregamos y nos chingamos y toda nuestra vida. No, yo creo que nos pasa por algo, pero no importa quién te haya lastimado, quién te haya creado esta herida, cuánto tiempo la has seguido vivenciando, No, es porque que en tú la edad, permitiste, perdón que te interrumpa, pero es que tú permites que te lastimen, ¿no? O sea, tú generas eso y cuando te pones en un lugar responsable de decir, es que a mí nadie me hirió. O sea, yo generé tener una pareja, perdón, que me rechazara y que me abandonara para que yo activara, porque yo tengo la herida del abandono, no, ¿no? y porque justamente esa experiencia te va a llevar a verlo y a sanarlo y a trabajarlo. Pero a lo que iba es que no importa quién y cómo, pero cuando tú asumes la responsabilidad y realmente estás dispuesto, no tienes que quedarte ahí. Tú puedes elegir vivir algo totalmente diferente, pero tienes que saber que eso va a requerir mucho amor y como hablábamos la vez pasada, mucha aceptación y humildad para reconocer cuando algo no está bien y cuando requerimos apoyo y trabajarlo. Ahora hay muchísima información, como lo decíamos, hay muchísimas terapias y bueno, como nosotros que compartimos estos videos para que la gente sepa, para que vean que hay posibilidades, que se puede salir de ahí, porque esto que hacemos es con la fe y con amor de que otros puedan ver que claro que hay posibilidades y el contar mi historia y abrirme y ponerme vulnerable, aunque pueda haber juicios o que alguien pueda verlo, realmente también es un trabajo para mí reconocer todo este proceso por lo que he pasado, abrir mis sentimientos, lo que ha sucedido y que los demás puedan ver que por supuesto que se puede, que hay posibilidades y que sigo trabajando en ello, ¿verdad? O sea, no quiero decir con esto que soy la más, eh, o sea, como que ya no hay problema, ¿no? Perfecta, Sí, ¿no? Que ya claro, está no los todo hay, super cool en tu vida. pero es diferente, porque cuando lo sabes es que tú pones tus límites y los límites no tienen que ver con otros, tienen que ver contigo mismo. Yo hasta aquí llego porque sé que a partir de este punto para acá ya puedo ser otra persona o ya comienzo a lastimarme con otras situaciones, experiencias o con otras personas, pero la que lo está decidiendo soy yo. Ellos no me lastiman, yo me lastimo con ellos. Así es. Entonces, hasta aquí llego porque para allá ya no, ya me hago daño, pero de aquí para acá yo tengo el control de mis emociones y sé con lo que puedo y con lo que no puedo, porque también hay que reconocer que hay cosas con las que aún no podemos y está bien. Y todo lo que hacemos es
a nuestras posibilidades, con el nivel de conciencia que tenemos, con el nivel de aceptación, con el nivel de amor, con el nivel de responsabilidad. Pero mientras vas trabajando, vas adquiriendo muchísimo más capacidad para poder, para poder controlar este tipo de situaciones, para poder aceptarlo y para poder decir, sí, libremente así, sí lo tengo, sí lo viví, sí tengo esta herida, sí es esto que me duele, pero precisamente porque lo sé, solamente yo soy la única persona que puede cuidarse y que puede limitarse y que puede sanar. Exacto, y teniendo esa conciencia y teniendo claro cuál es tu herida, puedes abrirte a un mundo de posibilidades infinitas, ¿no? Tanto con otra persona como contigo mismo, ¿no? Como dices, es poner límites, el cacharte y decir, ok, mi herida es la del rechazo, la del abandono, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y como dices, hay cosas que no podemos manejar aún y para eso existen, pues, este tipo de terapias, alternativas, etcétera. ¿Para qué? Para que te apoyen a romper con esas creencias y a saber cómo manejarlas, porque también, te digo, está padre que podamos saber cuál es nuestra herida, pero no sabemos cómo manejarla, pues entonces no podríamos, pues bueno, trascenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Nos aventamos a la Llegamos a nuestros 50 o minutos. sí? Yo creo que ya nos Sí, vamos. yo creo que por hoy ya. No, bueno, quedamos en dos heridas. La siguiente semana estaremos hablando de la herida de la humillación y la herida de, ¿cuál? La La de de, la traición y ¿cuál? la ¿Cuál? injusticia. ¿Cuál? Humillación, traición e injusticia. Y la mía, la de la injusticia, ¿no? Entonces, pues, pues listo, fue un placer, amiga, otra vez poder Ya lo tener. sé, muchas gracias a todos los que estuvieron. Si esta información les sirve, qué bueno, pero si no, por favor, compártenla. Si saben de alguien a quien puede servirle eso, también hágansela llegar. Para nosotros esto es muy importante y estoy seguro que para las personas que lo requieran también va a ser muy valioso. Y pues si quieren escribirnos un mensaje, tienen alguna duda, quieren preguntarnos algo, con muchísimo gusto les contestamos y les respondemos lo que sea. Ok, amiga, pues bueno, listo, espero que les pueda servir esta información también a través de nuestra experiencia, la finalidad de platicar también, pues todo lo que hemos nosotros vivido, pues también abre la posibilidad de que ustedes también puedan apoyarse y abrirse a otra posibilidad, ¿no? Claro. Te Listo, quiero, amiga, pues amiga. gracias. Igual, Besos. cuídense ¡Feliz todos, nos vemos. puente! Feliz puente, bye. Chao.